¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este otro video de la muestra de Cine, Arte y Discapacidad Jalapa 2021. Es para mí un gusto enorme continuar esta osadía, como dijera alguna vez una maestra, de crear este evento, este proyecto que ha traído muchas satisfacciones. Y bueno, en esta ocasión pues estamos grabando una serie de videos recomendación, donde platicamos un poquito de las películas. En esta ocasión estamos hablando de películas españolas. Y hoy nos toca hablar de 100 metros, una película sobre esclerosis múltiple de el director Marcel Barrena del año 2016. Es una película relativamente reciente, nueva, y entonces, bueno, pues da para hablar muchísimo sobre ella, sobre el enfoque que le da, en este caso, a la esclerosis múltiple. Y bueno, y para esta charla, para comentar la película, pues tenemos un invitadazo, Rodolfo Torres, de la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco, quien amablemente nos está acompañando en esta ocasión. Y tenemos también a Elena Barcelata, que es parte de nuestro equipo coordinador de esta muestra de Cine, Arte y Discapacidad Jalapa 21. Agradecemos siempre a Estudios y Atención Psicológica Araucaria, que es la asociación que nos cobija, que nos representa y que eh, le da solidez, le da seriedad a este evento. Bueno, pues agradecido siempre con Cintia Hernández, que es la directora, y con todas las personas que participan en esta muestra y en las otras muestras y que trabajan día a día por la inclusión de personas con discapacidad. Agradecido siempre. Entonces, bueno, sin más que decir, los dejo con Rodolfo Torres y Elena Barcelata hablando sobre 100 metros del director Marcel Barrera. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, Javier. Un gusto estar en este espacio, Elena, contigo y con todas las personas que nos están acompañando. Sin duda alguna, este tipo de actividades nos ayudan a ir generando comunidad, a ir generando conciencia y sobre todo a darle visibilidad a esta agenda por la inclusión y los derechos humanos de personas con discapacidad y sus familias. Y qué mejor que hacerlo también a través del cine, a través de la reflexión. Así que agradecido me encuentro con Javier, contigo y con toda la gente que hace posible esta muestra de discapacidad para compartir algunas reflexiones en esta transmisión especial. Claro que sí, Rodolfo, muchísimas gracias a ti también por acompañarnos, ¿no? Y gracias a todas las personas que se suman a este esfuerzo que nosotros hacemos, como bien dices, pues es como un granito de arena que queremos poner en esta agenda por la visibilización y el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, bien, les voy a contar un poquito acerca de la película de la que Rodolfo nos va a platicar. Esta película, como ya lo dijo Javier, se llama 100 metros y esta película está inspirada en una historia real. El protagonista es Ramón Arroyo. Ramón es padre de familia y pues es una persona que vive para su trabajo, ¿no? Es casi workaholic. Sin embargo, se da cuenta que su cuerpo empieza a fallar. Es diagnosticado con esclerosis múltiple y todos los pronósticos parece que le indican que en un año después de su diagnóstico él ya no será capaz ni siquiera de caminar 100 metros. Ramón decide plantarle cara a la vida y participa en una prueba deportiva, una de las más duras que existen según los que hacen deporte. Me parece que se llama el Ironman. Esto, pues bueno, con la ayuda de su mujer y de su suegro, Ramón inicia un peculiar entrenamiento en el que luchará con sus limitaciones, ¿no? Demostrándole, pues, al mundo y demostrándose a sí mismo que rendirse nunca es una opción. 9 años después, a sus 41 años, su mujer y sus 2 hijos pueden acompañarle en uno de los momentos más emocionantes de su vida. El 6 de octubre del 2013 cruza la línea de meta tras completar 3.800 metros de nado, 180 kilómetros en bicicleta
42 kilómetros y 195 metros a pie en una prueba del Ironman precisamente. Es un triatlón considerado de los más difíciles del mundo deportivo. Esta hazaña se enmarca en el reto IM4M, que es un desafío planteado por Ramón en colaboración con Esclerosis Múltiple España y Jens Sieben, que tenía como objetivo la sensibilización sobre la esclerosis múltiple y la concientización acerca de la importancia de la actividad física en personas afectadas por alguna enfermedad, ¿no? Pues a grandes rasgos, esta es un poco de la historia de la película. Esperemos que quien no la haya visto, pues se anime a verla, ¿no? Está en plataformas digitales. Y ahora sí, Ramón, a ver, cuéntanos. Me gustaría que nos platicaras o que me dieras tu opinión de a ti como, pues ya como un experto que tienes en este tema de la discapacidad, ¿no? No solo a nivel laboral, también a nivel social, personal. ¿A ti qué te pareció esta película? Muchas gracias, Elena. De primera mano me pareció una película bastante entretenida. Es importante señalar esto. Su narrativa es bastante ágil. Incluso la parte técnica, la fotografía, la musicalización, hacen que sea muy disfrutable la historia. Las distintas locaciones que emplea son bastante hermosas para el deleite y que enmarcan perfectamente el desarrollo de la historia. En primer lugar, me parece también que es un muy positivo acercamiento acerca de lo que es la esclerosis múltiple. Es una enfermedad de la que poco se conoce, es una enfermedad que llega de una manera intempestiva a la vida de cualquier persona, en este caso Ramón, un hombre a sus 35 años, con una vida pues prácticamente resuelta en muchos aspectos, con un muy buen nivel profesional, un trabajo en el que le va muy bien, él es publicista y de la noche a la mañana llega la esclerosis múltiple y transforma no solamente su vida, sino también la de la familia. La historia me gusta mucho que no nada más se centra en Ramón, quien vive la esclerosis múltiple en carne propia, sino que también nos muestra toda la complejidad de la experiencia que atraviesa la familia, la esposa, el suegro, los dos hijos. Y aquí pues podemos notar esto, ¿no? Que la discapacidad pues es una temática social que tiene múltiples aristas, que tiene muchos matices, no solamente en quien lo está viviendo, sino en todo el núcleo familiar. La historia también me pareció bastante agradable porque nos muestra, agradable e interesante, porque nos muestra también este discurso un tanto colectivo de las personas que viven con esclerosis múltiple. En una de las escenas vemos cómo Ramón llega a una clínica donde él comienza todo un tratamiento, donde tiene una experiencia con las y los especialistas y también con otras personas que viven con esclerosis múltiple. Y ahí podemos notar también cómo hay personas que tienen esta certeza, esta esperanza de tener una actitud abierta ante la vida por más difícil que sea esta enfermedad. Y también vemos estas experiencias donde hay miedo, donde hay resistencias, donde hay una amargura, donde hay una cuestión difícil de ir procesando esta enfermedad que, como sabemos, es una enfermedad compleja. En cada persona se presenta de distinta manera. Es una enfermedad que va generando una discapacidad, ya sea motora, visual, auditiva, en varias personas. No existen muchas películas, y me atrevo a decirlo así, que hablen acerca de este focal, donde no solamente es la persona, sino también todo su entorno. Vemos también cómo las personas que viven con esclerosis múltiple a través de esta historia, pues se enfrentan ante dificultades para obtener un trabajo, se enfrentan ante el rechazo o la resistencia de la propia familia. Vemos por ahí una escena donde el hijo mayor pues no comprende qué está pasando con su papá y empieza a marcar cierto distanciamiento por temor también a él posiblemente desarrollarla en algún momento. Y esto pues forma parte de la misma ignorancia, de la misma falta de información que tenemos como sociedades
sobre lo que es la esclerosis múltiple. Me parece que el actor, Danny Rovira, quien interpretó a Ramón, hace un trabajo bastante interesante, muy profesional, transmite de una manera muy clara, muy emotiva, todas las distintas fases de lo que es la esclerosis múltiple. Hay una escena que a mí en lo particular me gustó mucho y seguramente quienes ya vieron la película lo pueden comentar. Está él junto con su suegro en la cima de una montaña y él le dice, Ramón, a su suegro, ¿sabes lo que significa vivir con esclerosis múltiple? El suegro obviamente le dice que no y él comienza a generar una dinámica bastante peculiar en la cima de esa montaña para que el suegro pueda vivir en carne propia un poco de lo que es la esclerosis múltiple, ¿no? Y Ramón lo comenta así, es estar con un pie en la tierra y otro pie en el abismo y sintiendo que el mundo se te puede ir en cualquier momento. Me parece que es una película con un discurso bastante emotivo, bastante personal, nos muestra esta cuestión colectiva muy necesaria porque seguimos pensando, Elena, que estos temas de discapacidad solamente deben de interesarle o solamente deben de ser trabajados por personas que viven la discapacidad en carne propia. Cuando la discapacidad es un tema de orden público, cuando es un tema que incide en muchas familias, donde los familiares no necesariamente viven con discapacidad, pero que viven la falta de oportunidades, viven las distintas barreras, obstáculos que enfrenta la persona con discapacidad. Aquí el papel clave también en la historia, pues es el de la esposa, Ina, quien asume un papel fuerte, no solamente en apoyar y aceptar a su marido que está viviendo esta nueva experiencia, sino también ella asume la parte económica de la familia, asume mucho el aspecto de la crianza de sus hijos y también nos muestra la película, pues lo que están viviendo, ¿no? Algunas personas mayores que por la propia cuestión de la vejez, pues ya se ven en dificultad para vivir de manera independiente. En este caso el suegro, el papá de Ina, suegro de Ramón, pues también llega de manera intempestiva a la casa, ¿no? De su hija, y esto también cambia la dinámica en todos los aspectos, ¿no? La cuestión tecnológica, la cuestión de los alimentos, las costumbres, las prácticas cotidianas de una persona mayor en una casa que no es la suya, pues también entran en este juego, en esta dinámica. Y cómo vemos la bonita relación que se va cosechando en un principio bastante tensa entre Ramón y su suegro, un hombre pues rural, a la sanza tradicional, ¿no? De los hombres trabajadores, los hombres de antaño, que pues se ve muy ajeno a la tecnología, muy ajeno a muchas cosas, y creo que aquí esta parte es fundamental. Y por último, me llamó mucho la atención también, Elena, la cuestión de hacer este símil con los superhéroes. Justamente esto que tú comentas del triatlón con esta experiencia, pues que exige una alta exigencia física, y cómo Ramón encuentra en esta justa deportiva y en el ideal de los superhéroes, en este caso Iron Man, pues un detonante para encontrar una motivación. Porque a él, al momento de adquirir esta enfermedad y que se va haciendo una discapacidad, se le dijo, tú ya no puedes. Tú ya no podrás hacer esto, no podrás aquello, vas a perder la visión, vas a perder el movimiento. Y él, más allá de ese diagnóstico catastrófico, negativo, él se aferra, gracias al apoyo de su familia, y dice, no, yo puedo ser capaz, puedo hacerlo, confío en mí, encuentro en Ironman esta motivación, encuentro en el deporte una motivación, y vamos viendo cómo es capaz de lograr muchas cosas a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades. Y esto pues nos habla mucho de cómo nuestra sociedad de manera inmediata cierra oportunidades ante la discapacidad, emite juicios catastróficos, negativos, futuristas en un aspecto sombrío. Y Ramón es ejemplo, ¿no? Porque además es una historia basada en un caso de la vida real, es ejemplo de que más allá de que el mundo te diga no, si tú crees en un sí de manera ferviente y trabajas por ello y además cuentas con un entorno familiar cercano que te impulsa, pues ese no, esa barrera
puede ser traspasada, puede ser superada, y esto a su vez motiva e inspira a otras personas que también pueden vivir la misma condición que tú, ¿no? En la clínica que les comentaba, donde Ramón encuentra a otras personas con esclerosis múltiple y encontraba el perfil de la persona que estaba ya derrotada, enojada, también encontraba una persona que siempre le compartía esperanza, le ayudaba a entender y a comprender qué es la discapacidad, cómo aceptarse desde la discapacidad, y este discurso y este ejemplo inspirador, motivador que llegó a Ramón, Ramón a su vez lo replica en otras personas, como lo podemos ver por ahí con una chica bailarina que también de manera intempestiva pues se encontró con la esclerosis múltiple. De manera general es una película altamente recomendada, es una película que nos pone de una manera muy clara y sencilla qué es la esclerosis múltiple. De pronto hasta el término médico puede sonar complicado, y cuando estamos frente a términos médicos, pues hasta nos da miedo, ¿no? Porque no sabemos qué es, cómo actuar, cómo se atiende. Creo que la película te lo muestra de una manera bastante clara, bastante digerible, amigable, y con este factor emotivo muy necesario en las películas para que el mensaje, ¿no? O esta narrativa tan integral, y me atrevo a reiterarlo, pueda llegar a las audiencias. Es un material que abona bastante, incluso ha tenido muy buena recepción, Elena, en distintos países, incluso hasta Fundación 11, que es una de los referentes en cuestión de accesibilidad e inclusión más importantes, no solo de España, sino del mundo, le entregó un reconocimiento a la producción de esta gran película, y ha llegado a muchos países, a Japón, a Noruega, a Finlandia, no se diga Latinoamérica, y más porque Dani Rovira, quien interpreta a Ramón, pues había sido muy conocido en estas películas pues, de comedia, ¿no? Estas películas muy palomeras, como decimos por acá. Creo que hace un muy buen trabajo, un trabajo muy serio, y que abona indiscutiblemente a que hablemos de la esclerosis múltiple, a que hablemos y reflexionemos de la discapacidad, no desde un entendido reducido, sino pues lo más integral posible. Incluso hasta de manera velada nos habla, y lo veo así, pues de las ventajas que también tiene el uso de la cannabis. Es sabido que muchas personas con discapacidad usan la cannabis con fines terapéuticos, con fines medicinales, y esto pues ayuda mucho a hacer frente a convulsiones o a ciertos dolores, y hay todo un movimiento a nivel nacional que está justamente, al menos aquí en México y en varios países de Latinoamérica, buscando la legalización del uso medicinal, del uso terapéutico. Y en la película vemos un poquito esta parte también de que la cannabis pues es una herramienta, desde luego, y no podemos generalizar, pero creo que es importante también mencionarlo porque pues está ahí de una manera bastante clara. Yo recomiendo bastante esta película. Se encuentra de una manera muy óptima en las plataformas, como bien comentas, Elena, y creo que es positivo que estamos hablando de ella en esta tarde. Sí, así es. La verdad es que la retrata la, pues el padecimiento que está teniendo Ramón lo retrata, ¿no? Lo expresa de una manera muy amplia, ¿no? Y sobre todo, como bien dices, a mí también me llama la atención, o sea, o me gusta, como dices, que no solamente se centra en la persona que lo padece, ¿no? Sino que también deja un poco ver qué está pasando con su entorno, ¿no? Con su familia, con su esposa, con sus hijos, ¿no? Que muchas veces lo cierto es que cuando alguien tiene una discapacidad, socialmente se percibe, o sea, o se ve hacia la persona con discapacidad, ¿no? Y dejamos un poco de lado qué pasa, ¿no? O sea, como que se queda como velado lo que sucede con las familias, con los cuidadores, ¿no? O sea, que realmente a veces, híjole, también es un proceso bien pesado, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿cómo podrías tú ya con todo esto que nos platicas y cómo podrías relacionar, pues, la temática de la que habla esta película con la realidad que actualmente nosotros estamos viviendo? Digo,
Es un hecho que la discapacidad no es algo de ahora, ¿no? Sin embargo, yo creo que es en estos momentos donde, en este contexto social en el que estamos, eh, pues estamos abriendo todos estos panoramas hacia muchos lugares, ¿no? Hacia muchos recovecos sociales que siempre han estado ahí, pero que muchas veces los hemos, pues, ignorado, minimizado o evadido, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionamos esta película con la realidad en la que nosotros hoy estamos viviendo? Es una pregunta bastante interesante porque desde mi punto de vista, desde luego, la realidad que de alguna manera refleja esta película, pues está muy cercana a lo que vive una familia clase media, una familia promedio en España. Y esto pues dista mucho de lo que podemos vivir en México. O al menos yo hablo desde el contexto Jalisco, que también no es muy distinto al que vivimos en la República Mexicana. Me parece que la historia nos tiene un gran acierto, nos hace reflexionar sobre lo vulnerables que podemos ser cualquier persona. Nadie estamos exentas a poder desarrollar una discapacidad, a poder vivir de manera inmediata, sin preverlo, sin tener algún antecedente, sin tener alguna situación, una enfermedad como lo es la esclerosis múltiple. Vemos simplemente el caso de Ramón, yo lo veía, un tipo, 35 años, profesional, publicista, se ve que le va muy bien económicamente, a la espera de su segundo hijo. Entonces, un hombre que de primera mano tú lo aprecias y dices, va, pues es un sujeto al que le va muy bien. Sin embargo, con la llegada de la esclerosis múltiple, pues su vida cambió totalmente. Y esta parte es importante destacarla porque muchas veces cuando hablamos de estos temas, pues la gente en general dice, ah, pues sí, por ahí conozco o como que ubico y siempre lo vemos muy lejano, lo vemos totalmente lejano. Y aquí la película creo que es uno de sus grandes aciertos. Nos hace ser conscientes de que en cualquier momento podemos desarrollar esclerosis múltiple. Ese es un punto. Punto dos, es necesario que desde nuestras realidades hablemos del tema, nos acerquemos con las organizaciones civiles, con las instituciones que se dedican a la atención de las personas con esclerosis múltiple y que también lo hagan de manera integral. Al menos acá en Jalisco, y estoy seguro que en varios estados de la República así sucede, existen organizaciones dedicadas exclusivamente a la enfermedad de la esclerosis múltiple. Y desde estas organizaciones se generan procesos de acompañamiento. Es muy importante que la persona no esté sola, no esté aislada. Mucho de lo que acontece con el personaje es posible gracias a que él sale, a que él comparte, escucha otras experiencias, cuenta con otras personas y no se queda aislado, que vemos que una reacción inmediata es querer estar solo. Sí, ya es normal porque estás deprimido, estás triste, quieres vivir este duelo. Hay un duelo, desde luego un duelo de haber vivido de una manera y encontrar otra forma. Y aquí la película también lo refleja muy bien. Creo que es importante que nos acerquemos con las organizaciones civiles, que visibilicemos este tema y que también desde el personal médico, y esto lo hablo ya desde el contexto mexicano, al momento de dar un diagnóstico, se supere esta idea como catastrófica, triste, de dar el diagnóstico. ¿Sabes que estás enfermo? Y pareciera, por la forma en la que se da el diagnóstico, que la vida se acabó. Y no, se puede vivir con esclerosis múltiple, se puede vivir con discapacidad y se puede vivir de manera plena o lo más plena posible. Esto, desde luego, implica una responsabilidad, implica una aceptación, implican procesos de formación, tanto personal como familiar, y es importante, creo, destacar este punto, que en México podamos hablar de estos temas, fortalecer a las organizaciones y con el personal de salud dotarle de más herramientas para que al momento de dar un diagnóstico se haga más que como una cuestión negativa, como un proyecto de vida.
¿sabes qué? Tienes esta discapacidad, tienes esta enfermedad, vamos dibujando esta ruta de trabajo, que en el caso de Ramón, el deporte, sin el deporte él no hubiera logrado eso. Eso es un hecho. Entonces, ahí hay un plan de vida. Ramón no se visualizaba en ningún momento, él era publicista, como un atleta. Pero esto fue gracias, insisto, a toda la red de apoyo que tuvo. Lamentablemente en este lado del mundo, pues no existe toda esa red de apoyo muchas veces. Los especialistas no cuentan con las herramientas. Entonces aquí creo que también es un llamado de atención y una invitación sobre todo a que desde el sector salud se cuente con herramientas y protocolos para diseñar proyectos de vida al momento de dar un diagnóstico, para que la persona que lo está recibiendo pueda encontrar esta posibilidad. Y también que haya sí o sí un trabajo con la familia. Lamentablemente aquí, Elena, hay muchas familias que al momento de saber que hay un integrante con discapacidad o con alguna enfermedad, más que apoyarle o más que impulsarle, se le aísla. Se le aísla, se le abandona, se le encierra, es objeto de vergüenza, es objeto de caridad, es objeto de mejor internarlo a algún albergue, porque se sigue cargando con el estigma de que la discapacidad es algo negativo, es una carga, y no es que sea una carga, nadie dice que la situación pueda ser fácil o llevadera, es complicada, es difícil, sí, pero entre más herramientas tengamos y tenga la persona que vive con discapacidad, pues podrá ir sorteando los obstáculos que haya. Cada vez hay más información. Antiguamente esta enfermedad en particular, pues era parte de este grupo de enfermedades poco comunes o enfermedades raras, como se conoce, pero gracias a los avances, a los estudios, a las tecnologías y a la generación de más profesionistas, se ha podido avanzar muchísimo en el tema. Entonces, no hay pretexto para no estar informadas, informados, que de pronto es algo de lo que adolecemos mucho en México. El no estar conscientes, no estar informados y no contar con los espacios. La película nos da una pista interesante, una ruta interesante que me parece podemos replicar acá, fortalecerlo y fortalecerlas. Continuamos aquí, pues coincido, te decía, totalmente con lo que mencionas sobre la importancia que tiene cómo percibimos la discapacidad, ¿no? Sobre todo, o sea, y es una cuestión, obviamente no me imagino a nivel mundial, pues también está, ¿no? Pero aquí en nuestro país, como bien dices, todavía es una cuestión de sentir híjole, que se te acaba el mundo, ¿no? Cuando te dan un diagnóstico que implica un cambio de vida, que implica que tienes que pensar y que entender tu vida, tu existencia y todo desde un lugar distinto al que estabas acostumbrado o acostumbrada, ¿no? Entonces, qué importante es el hecho, como dices, de esto, ¿no? De la información, del acceso a la información, del conocimiento y pues la capacitación, ¿no? La psicoeducación en las enfermedades, ¿no? Y toda esta parte de saber qué está pasando y qué puedo hacer con eso que me está pasando, ¿no? O sea, no es el fin del mundo, sino es conocer un mundo diferente ahora, ¿no? Claro, y que desde el sector salud justamente se trabaja y se fortalezca este enfoque de dignidad, este enfoque social, comunitario. No nada más es decir, ¿sabes qué? Tu cuerpo va a funcionar ahora de esta manera o este sentido va a estar ahora de este otro modo. Se trata de ir acompañando a que la persona pueda reconocerse ahora en esas nuevas circunstancias, en trabajar con el entorno más inmediato de la persona y el ir generando opciones para que ella se pueda desarrollar, para que pueda estar con otros, con otras que viven la misma condición y sobre todo el darle más visibilidad a este tema, ¿no? Que en el caso de la esclerosis múltiple, pues llega de una manera muy distinta en cada persona. No es lo mismo el funcionamiento de esta enfermedad. En cada quien va a estar distinta, en cada quien va a tener ciertas reacciones y aquí los retos pues son todavía mayores. Por eso es muy valioso el que se hable, el que se discuta y que desde el sector salud crezca este entendido de un servicio médico eh, con dignidad, un servicio médico que también reconozca la necesidad de hablar de salud mental, que digo, en la película ya no se notó, pero por ejemplo, en el caso de México,
tenemos serios problemas con la salud mental. Gran parte de la población tiene alguna situación de salud mental o ya una discapacidad psicosocial no diagnosticada, no tratada, no acompañada, y esto pues mete en serios problemas a la gente, ¿no? La mete en situaciones bastante negativas para su desarrollo. Y en el caso, pues imagínate, al recibir una noticia tan fuerte, en este caso el diagnóstico de la esclerosis múltiple, pues es necesario, es vital un acompañamiento psicológico, tanto para quien lo vive como para la familia. El caso de la esposa a mí me parece clave, porque también a ella le cambió mucho la dinámica de estar con su marido desde la experiencia de la esclerosis múltiple. Y esto pues atañe en todos los aspectos, ¿no? El económico, el aspecto sexual, el aspecto de la formación de los hijos, el aspecto también de ahora pues buscar a alguien para que te esté acompañando, te esté atendiendo a manera de asistente o a manera de personal de enfermería. Entonces, todos estos aspectos, pues claro que inciden en la psicología de las personas, y es necesario que en un país como el de nosotros, pues sigamos hablando de la importancia de la salud mental en estos casos, ¿no? Con estas experiencias. Y ahora, por ejemplo, con todo esto que hemos platicado y con, bueno, con el limitado, por así decirlo, limitado, pues conocimiento profesional que tenemos acerca del cine, tú, pero sí con un extenso conocimiento en la cuestión de la discapacidad, ¿qué crees o cuál sería tu opinión de qué es lo que se necesitaría, ¿no? Considerando nuestra realidad como México, como país, ¿no? Nuestra realidad en cuestión también quizá de producciones cinematográficas, ¿no? ¿Qué se necesitaría para que aquí nosotros pudiéramos abordar esos temas? Bueno, aquí y en cualquier otro lado, ¿no? O sea, en el entendido de que muchas veces, o de que algunas veces, dejémoslo así, pues las producciones se quedan como en la intención de hablar de la discapacidad, ¿no? Pero como que algunas veces quizá la puedan romantizar, otras veces la puedan, estigmatizar muy gacho, pero no se habla realmente, ¿no? O sea, no logra para quienes viven una discapacidad y para quienes conocen acerca del tema de la discapacidad, yo supongo que la mayoría de las veces han de decir: "Híjole, me quedó corta esta película, ¿no? Por esto, porque esto aquí no pasa, o aquí sí pasa, o pasa de más, o pasa de menos", no sé. ¿Tú qué crees que se necesitaría que era en el cine o desde las artes, este tema de la esclerosis múltiple o de cualquier otra enfermedad discapacitante? Esa es una pregunta bastante valiosa, interesante, Elena. Bueno, reflexiono lo siguiente. Desde el ámbito de las industrias creativas, las industrias culturales, donde se encuentra justamente el cine, pero no quiero reducirlo nada más al cine porque podemos incluir muchas otras expresiones, ¿no? La literatura, la pintura, la fotografía, etc., etc. Creo que el gran reto que se tiene desde este ámbito de las industrias culturales y creativas es el que las personas que viven con la experiencia de la esclerosis múltiple, ¿no? O con cualquier discapacidad, o las personas que son cercanas a esa experiencia humana, puedan utilizar las herramientas de las industrias culturales para visibilizar sus narrativas, sus discursos. Esto es algo muy poderoso. ¿Quién mejor para hablar de algo que aquella persona que lo vive o que lo tiene muy cerca? Eso creo que es algo importante. Utilizar las herramientas de las industrias culturales para replicar las narrativas y los discursos, número uno. Número dos, que las y los profesionales de este ámbito, que a lo mejor no tienen el tema cercano, guionistas, productores, actores, actrices y toda la parafernalia que hace posible este ámbito y que no conoce el tema de la discapacidad o de la esclerosis múltiple, se acerque con las organizaciones civiles, con las universidades, las y los especialistas, para que pueda tener estos referentes de primera mano y los pueda llevar
a esas plataformas. Es muy triste ver cuando se hacen películas o se hacen proyectos sobre la discapacidad, pero nunca se socializó, se consultó, nunca se investigó de manera adecuada. ¿Qué sucede cuando no se investiga de manera adecuada? Pues tenemos productos que tienden a estereotipar, tenemos productos que tienden a reducir, que tienden a malinformar. ¿Por qué? Porque no se hicieron en consenso. Desde el movimiento civil de las personas con discapacidad y sus familias, existe una frase muy potente que dice: nada de nosotros sin nosotros. Nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Es bien necesario que tengamos mucho esta noción como profesionales, ¿no? Porque en el ámbito de las industrias creativas hay profesionales que se acerquen y que puedan llevar sus plataformas y que tengan una resonancia positiva y significativa. Eso por un lado. También, punto 3, es necesario que al momento de representar estos temas, lo hagamos desde la dignidad, lo hagamos desde mostrar ejemplos positivos de superación, de resiliencia, porque no sabemos cómo una película, en este caso, puede generar conciencia, cómo una película puede llegar a una familia que la necesita. A veces las películas te hablan cuando más lo necesitas, o las canciones, o los libros. Entonces, aquí sí es importante que todas estas herramientas se hagan desde la dignidad y que no se hagan desde este entendido histórico de victimizar, revictimizar, de la lástima. Ay, pobrecita familia, el esposo tiene esclerosis, pobrecitos, ¿no? Al contrario, hay que mostrar ejemplos que inspiren. Esa parte creo que es necesaria que la hagamos, porque si no, pues tenemos de pronto películas con una muy buena intención, pero que nada más se quedaron al nivel de mostrar a la persona con discapacidad y ya, pero no nos están dando un mensaje de inclusión, no nos están dando un mensaje de empoderamiento, porque este tipo de materiales empoderan y deben de elaborarse desde el empoderamiento, porque el enemigo llamado discriminación, el enemigo llamado capacitismo, que es esta idea que nos hace pensar inconscientemente de que la persona sin discapacidad es superior, es ideal, es lo normal frente a quienes tienen discapacidad, pues prima todavía en muchas personas. Entonces el enemigo es ese a vencer. Y la herramienta para vencer a ese enemigo de la discriminación y del capacitismo, pues es la información, es la conciencia, es esto que el cine nos puede dar. Además, el cine tiene una gran característica, cualidad de que es un documento histórico. Entonces, lo que hagamos hoy se va a quedar como un reflejo de esta época y va a dar continuidad a este diálogo, va a dar movimiento a esta causa para las generaciones venideras. En México nos hace falta mucho hablar de estos temas, nos hace falta mucho que festivales, que casas productoras, que estudios de animación y todos aquellos que forman parte de las industrias creativas le entren al ruedo con el tema, ya sea con la representación y ya sea también generando espacios y oportunidades, incluso hasta laborales, para personas con discapacidad o personas que viven de manera muy cercana a estos temas, para que puedan empoderarse con sus narrativas y sus discursos. Y finalmente también me parece muy necesario que vayamos creando pues cada vez más audiencias. Obviamente las industrias creativas, culturales, pues necesitan de este flujo económico para subsistir. Aquí esto pues es posible gracias a las audiencias y hay que ir formando audiencias, hay que ir generando espacios como el que hace la muestra de cine, arte y discapacidad, como lo hace el Festival de Cine de Morelia, el Festival de Cine de Guadalajara, de Nuevo León, de la Ciudad de México, donde se está hablando de estos temas. Y finalmente, cuando hablamos de inclusión y de derechos humanos, pues hay un tema que no hay que soslayar, que es el de la accesibilidad. Todas aquellas producciones requieren ser accesibles para todo tipo de públicos, accesibles desde el recinto donde se están proyectando, accesibles desde el formato para la comunicación,
para la información, ya sea con lengua de señas, con subtitulado, con audiodescripción, con salas sensoriales, para que las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad o condición también puedan acceder al cine y también pues socializar. Esta parte es clave con la gente. Creo que eso es como los retos más importantes a nivel de la industria y qué es lo que podemos hacer la ciudadanía en general, apoyar a las producciones que hablan de estos temas, tener una actitud participativa, también el apoyar festivales como este, el apoyar proyectos donde están participando personas con discapacidad o familias de personas con discapacidad para que esto sea sustentable, porque esto debe de verse no como un acto de caridad, no como una cuestión de buena onda, no una cuestión de querer ser un buen cristiano, ¿no? Se trata de apoyar de una manera fehaciente un trabajo profesional, una causa social a la cual como sociedad le tenemos muchas deudas históricas de siglos y sobre todo el darle visibilidad, el apoyarla desde lo que es algo justo, algo legítimo, algo necesario, porque la discapacidad puede estar presente en la vida de cualquier persona. Nadie estamos exentos a vivir con una enfermedad degenerativa, con una discapacidad. Y entonces, pues no hay que esperarnos a vivir el tema o a tenerlo muy cercano para poder actuar. Esta es una invitación, un exhorto a que lo hagamos. Realmente es una agenda que te transforma la manera de entender la vida humana, de entenderte a ti misma, a ti mismo, de entender las relaciones con los demás. Y las personas con discapacidad y familias tienen muchísimo que enseñarnos sobre resiliencia, tienen muchísimo que enseñarnos sobre humanidad, tienen muchísimo que enseñarnos sobre creatividad, porque vaya que necesitamos ser creativos en un país con tantas barreras y obstáculos como lo es México para salir adelante. Ahí están los atletas paralímpicos, ahí están los artistas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad que están 24/7 con ellos, con ellas, y nos están dando el ejemplo de muchas cosas, nos están dando cátedra de muchas cosas. Entonces, invitar a la gente a que se acerque, a que pregunte. Es bueno preguntar, no pasa nada. Preguntemos en lugar de suponer, porque cuando suponemos, damos pie a que ese enemigo llamado discriminación se haga latente. Así es, completamente. La verdad es que, híjole, podríamos estar aquí platicando muchísimo rato con esto, pero es que, o sea, sí, ¿no? Esta parte en la que dices donde esta frase, o sea, para empezar, ¿no? La frase de ellos, de nada de nosotros sin nosotros, o sea, wow, ¿no? O sea, es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo te aseguras de hablar de una cosa con, con objetividad, con sinceridad, con realismo y con dignidad, como tú lo has mencionado ya en repetidas ocasiones, pues acercándote a la fuente, ¿no? Acercándote a la experiencia, ¿no? Y como bien dices, pues en esta idea que nosotros tenemos como sociedad de que lo normal es lo que está bien, pero yo siempre, bueno, ¿y qué es lo que está normal? ¿No? O sea, ¿dónde está ese parámetro, no? ¿Quién nos dice? Y Claro, sobre todo, pues cuestionando un poco de decir, bueno, y en este enfoque social de la discapacidad, donde dices, bueno, es que, pues ellos, tan solo en el arte, como lo decías, ¿no? Tan solo en las películas, bueno, no es que las personas con discapacidad no puedan ir al cine o no puedan ir al teatro o no puedan, de no poder ir a vivir y a sentir alguna experiencia artística, no es que no puedan, es que no les es, o sea, no tienen el acceso adecuado, pero el acceso no depende de ellos, depende de quienes están ofreciendo esas experiencias, ¿no? Entonces, híjole, es como toda una cuestión ahí que se abre, ¿no? Yo en lo personal tengo amigos conocidos que son directores de teatro y eso, y les digo, ¿y has pensado alguna vez en ya ir generando tus obras que sean incluyentes? O sea, deja de pensar en solo un tipo de público y piensa que hay mucha gente distinta que no se comunica de la misma manera que tú, ¿no? Que no se comunica y no recibe la información de la misma manera que tú, entonces, ¿por qué no piensas también en ellos?
Y híjole, ahí luego hago entripados porque pues dicen, bueno, pues es que yo no sé, y como dices, yo no sé, yo no conozco a nadie, y entonces como yo no conozco a nadie y yo no sé, pues en realidad no me interesa, ¿no? Pero como dices, ninguna persona está exenta de la discapacidad y sobre todo, pues sí, hay discapacidades que son, que vienen de nacimiento, otras que son adquiridas a través de la vida y entonces, ¿quién nos asegura que a alguno de nosotros mañana, al rato, en un rato, pasado mañana, ¿no? No nos pueda de pronto pasar algo en nuestro organismo y que digas, chin, pues la manera en la que venías viviendo, pues ya no va a ser posible, ¿no? Exacto. Entonces, pues híjole, creo que esta, como bien dices, no sé, de acuerdo a todo lo que mencionaste y a la película, creo que para mí yo me quedaría con el mensaje que de la película, este mensaje de decir, hey, precisamente esto, ¿no? Hey, pues, o sea, todos estamos expuestos, ¿no? Eh, entonces, no necesitamos estar expuestos para visibilizar, para hablar, para crear esta conciencia y esta parte de la dignidad. Esta parte, esta palabra, para mí es muy fuerte, ¿no? La dignidad, o sea, ver a las personas, a la existencia de las personas con alguna discapacidad o con alguna condición, con dignidad, ¿no? Eso para mí es como, uy, lo más súper fuerte y súper delicado y sí, que genera bastante trabajo, ¿no? Pues de mi parte sería todo. No sé si quieres agregar algo o un comentario final. Comentario final, agradecer mucho este tipo de iniciativas, tanto a ti como a Javier Quiroz y a todo el equipo de colaboradoras y colaboradores. Créanme que es muy necesario el generar estos espacios, el darles visibilidad. El enemigo es muy grande, es muy fuerte, imagínense, tiene miles de años. Hemos tenido un serio problema con la diversidad, hemos tenido un serio problema con las diferencias humanas y qué bueno, es hermoso ser diferentes porque eso nos enriquece como sociedad y México tiene un conflicto muy importante en reconocer eso. Entonces, espacios como este que están a contracorriente, ¿no? Ante esta sinergia ya de siglos, pues son necesarios, son fundamentales y agradecer a todas las personas que están acompañándonos en esta transmisión, a que la repliquen, a que lo compartan, a que lo lleven a la sobremesa, a que lo lleven al trabajo, ya que la mejor publicidad, como dicen por ahí, es la que se hace de boca en boca. Entonces, más allá de los grandes corporativos mediáticos, hagamos comunidad, confiemos en que este tema va a llegar a donde tenga que llegar y sobre todo quedarte tú, quien nos estás escuchando o viendo o acompañando, con lo más importante, ¿no? El que trabajemos juntas y juntos por la dignidad humana. Esa lucha es de todas y todos y pues enhorabuena, Elena, por este espacio y me siento muy contento de llegar a Veracruz, a ese hermoso estado que tiene nuestra República Mexicana. Así que un abrazo a toda la gente de allá y a la gente que no es de Veracruz, vayan a Veracruz porque es hermoso, es espléndido y una chulada. Y también les invitamos aquí a Jalisco, tienen su casa. Muchísimas gracias, Rodolfo. Claro que sí, bienvenidos todos y todas aquí a este estado. Está muy hermoso nuestro estado, pero bueno, también Jalisco nos queda atrás. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar aquí en esta charla. Les invitamos a que vean las películas, por ahí van a estar, vamos a estar compartiendo el contenido. Y bueno, pues no me queda más que despedirme. Muchísimas gracias y seguimos pendientes, seguimos aquí presentes con la programación de la tercera muestra de cine, arte y discapacidad, Jalapa 2021. Hasta pronto.